Antes de partir aguas turbias para encontrarme con el misterioso forajido, Yasuo, quería explorar las tierras primigenias. Su conexión con los espíritus es fascinante. Sin embargo, Sant'Angelo nunca profundizó en ello. Los estudios taxonómicos de los Bastallas siempre fueron su perdición, casi literalmente, por lo que la simbiosis de la gente y la tierra que habitan nunca llegó a sus libros. Otros exploradores se han perdido en lo que se puede ganar con lo encontrado, cuando lo que importa es el conocimiento recuperado. Por ello, dejo que el viento me lleve a donde debo ir. En mis andanzas, acabé encontrándome con algunos rebeldes, parte de uno de tantos grupos en la región que se rehúsan a la entrada de los forasteros. Y no los culpo, exploradores del pasado, los cazarrecompensas, mercenarios y sobre todo los noxianos, acabaron con la fe que la gente de Jonia podría tener en quien no nazca en sus hermosas costas. Sin embargo, mi simpatía no bastó para que me dejaran pasar en calma. El enfrentamiento fue exhaustivo, pero agradezco a Illaoi por sus enseñanzas. No hubiese salido viva de no ser por mi año con los Buru. Sufrí lesiones menores. El mayor daño lo recibió mi prostético, una pierna híbrida Hextech Buru. La carcasa estaba dañada, haciendo que el soporte del cristal se viese comprometido. Los herreros y artesanos del pueblo de Wehle no pudieron ayudarme. Decían que el espíritu de la pieza estaba perturbado y requería volver a aliarse con su cuerpo. El concepto de un objeto poseyendo espíritu fue nuevo para mí. Mas Macha, una herrera de oficio y ahora mi nueva compañera de viaje, pudo explicarme con más claridad por qué esto era viable. Debido a lo excepcionalmente fina que es la frontera entre los reinos, la magia natural y los espíritus impregnan todos los aspectos del territorio y su cultura. Por lo general, los jonios han aceptado esa relación, aunque siempre ha habido algunos que, en ocasiones, buscaban aprovecharla a su propio beneficio. La tierra y el clima, así como todos los espíritus relacionados con ellos, responden a estímulos positivos y negativos. Aquellos que se encuentren en sintonía con la tierra podrán recolectar abundantes cosechas, y los que vivan en comunión con las mareas siempre hallarán llenas sus redes. Sin embargo, los ejércitos invasores pueden esperar que el espíritu de Jonia les oponga resistencia. A menudo, las vidas de los jonios y sus nociones de permanencia difieren de forma sustancial de las de otros habitantes de Runaterra. Esto puede transformar radicalmente incluso las tareas estacionales más mundanas. Todo esto me fue informado por Macha, quien también mencionó a una caravana de artesanos que, según los rumores, podían reparar lo que fuera al ponerse en sintonía con el espíritu correcto. Por más de una razón, mi curiosidad se vio afectada por el dato, así que con una pierna de repuesto, me lancé a la misión de seguir a Macha en busca de aquella caravana. En el camino, me explicó lo que sabía de Jonia, sus raíces y su cultura. Jonia, rodeada por traicioneros mares, está formada por una serie de provincias aliadas desperdigadas a lo largo y ancho de un inmenso archipiélago que muchos conocen como las tierras primigenias. El equilibrio es una de las piedras angulares de la cultura jonia, por lo que los límites que separan el mundo material del espiritual son aquí más difusos que en el resto de Runaterra, especialmente en las profundidades de sus bosques y en lo alto de sus cumbres. A pesar de que la magia del lugar es caprichosa y sus habitantes místicos y peligrosos, Jonia prosperó durante siglos. Los monasterios de guerreros y las milicias provinciales, así como la propia naturaleza, eran suficiente defensa frente al mundo exterior. Sin embargo, esta paz llegó a su fin hace 12 años, cuando Noxus atacó las tierras primigenias. La unidad de huestes del imperio arrasó el territorio jonio. Sus habitantes tardaron años en expulsarlas, y el número de víctimas fue terrible. Ahora, en Jonia, reina una paz inestable. Las diferentes reacciones ante la guerra han dividido la región. Por un lado, algunos grupos, como los monjes Shojin y los Kinku, buscan volver al aislamiento y al pacifismo previos a la invasión, así como recuperar las tradiciones pastorales. No obstante, otros grupos más radicalizados, como la Hermandad Nabori y la Orden de la Sombra, buscan militarizar la magia de sus tierras para forjar una nación unida, capaz de vengarse de Noxus. El destino de Jonia pende de un inestable hilo que pocos están dispuestos a cortar.
pero cuya fragilidad todos perciben. La magia impregna cada rincón de Jonia, a su gente, su historia y gran parte de sus tierras. Ahí todos los aspectos de la vida guardan un equilibrio, y todavía queda muchísimo por explorar y descubrir. Aquellos que llaman hogar a este vasto continente se esfuerzan por encontrar la armonía entre sus distintos hábitats y razas, mucho más antiguos que la mayoría de los de Runeterra. Jonia es el lugar de muchos animales y espíritus raros y ancestrales, que se ocultan del mundo y que solo unos pocos afortunados consiguen llegar a ver. Incluso los mares rebosan de vida mágica, en un estado constante de cambio y renovación. No cabe duda que la historia de Jonia es mucho más larga y rica de lo que ninguna criatura viviente jamás podría imaginar. De hecho, en las tierras altas y montañosas más remotas, el paisaje sigue haciéndose eco de las grandes guerras que se libraron antaño. Los jonios, en vez de limpiar los escombros, decidieron respetar los restos, aunque no comprenderían completamente todo lo que representaban. Los habitantes de las muchas provincias de Jonia siempre se han considerado parte del entorno natural, y por ello, adaptaron su estilo de vida para vivir en armonía con todo tipo de flora y fauna fantásticas. A los forasteros les puede sorprender esa relación tan cercana, pero lo cierto es que tanto la tierra como sus pobladores le deben a esta interdependencia el suceder de sus innumerables generaciones. La búsqueda del equilibrio se encuentra en el centro de las creencias y la cultura de los jonios. Las gentes que aquí habitan miden sus acciones respecto al mundo que los rodea. En vez de doblegar la naturaleza ante sus necesidades, viven en comunión con ella. A pesar de ser la cuna de una amplia variedad de artes marciales especializadas, Jonia no tiene ejército y sus batallas están ligadas a filosofías diferentes, transmitidas con veneración y atención. En las montañas del nordeste, hace ya tiempo que el monasterio de Hirana es el santuario de quienes buscan una mejor comprensión de la conexión con el reino espiritual. Después de unos días de viaje, llegamos a Shual, en la isla de Hyun, donde por fin encontramos a la procesión de carretas y palanquines. Entre ellos había una mujer de edad que usaba un collar de campanillas. Con él y su voz pude reparar lo que fuera, desde un papiro hasta una espada. Mi sorpresa fue obvia, tanto que llamé su atención. Al llamarme, noté su ligero disgusto. Era dolorosamente obvio que era una forastera, más por la pieza de oro en mis manos. Preguntó sobre mí, la pieza y su propósito. De igual manera, expliqué mi procedencia, mis anhelos y el profundo cariño que le guardaba a la artesanía funcional que cargaba. Conmovida, aunque algo incrédula, aceptó ayudarme, siempre y cuando Matcha y yo viajáramos con ella de vuelta a Galrin, contándole lo que había aprendido en mi expedición. Aceptamos, y así empezamos un curioso peregrinaje con nuestra nueva anfitriona, Muramat. En una noche de reposo, llegué a mi relato de la señora Ying, la casa de té y Yasuo. Al mencionar la historia del exiliado, pude ver la mirada de Muramat perderse en el fuego. Recordó algo con la historia, algo nuevo para mí, tal vez. Pregunté por la calma y bienestar de la señora, quien me reveló algo de lo más interesante. ¿Cómo llegaste a Jonia, amiga? Muramat intentó que su voz sonara tranquila. Nunca se había sentido incómoda compartiendo una fogata con otros viajeros en el camino a los mercados. Sin embargo, esta era la primera vez que se sentaba, con las llamas de por medio, frente a una noxiana, una con una gigantesca arma enfundada en su espalda. ¿Cuántas vidas jonias habrá arrebatado aquella espada?, se preguntó. La mujer de cabello blanco miró de reojo a su padre, antes de tragar un bocado de pimientos quemados y arroz, y luego clavó la vista en su plato. Nací en Noxus, dijo con un acento marcado, pero con tonalidad casi impecable. No he vuelto desde la guerra y no está en mis planes regresar. El padre de la noxiana, Azaconte, sonrió y posó su mano en el hombro de ella. Este es su hogar ahora, dijo con firmeza. Muramat había invitado a Asa a compartir el campamento antes de divisar a la noxiana durmiendo en la parte trasera de su carreta. Él la había presentado como Riven, su hija, con el mismo tono de voz y con el mentón hacia adelante con una defensa preventiva. Muramat
No había cuestionado la peculiar declaración del anciano en ese momento, pero eso no significaba que su hija no mereciera una inspección. «No respondiste a mi pregunta», insistió Muhammad. Las campanillas de su collar de reparadora tintinearon mientras se servía una taza de té. «¿Qué te trajo a nuestras costas, Riven?» Riven sostenía su plato con fuerza y se notaba la tensión acumulada en sus hombros. «Luché en la guerra». Una declaración simple, llena de dolor. Qué curioso escuchar arrepentimiento en la boca de un noxiano. «¿Por qué te quedaste?», preguntó Muhammad. ¿Por qué se quedaría alguien en el lugar donde causó, junto con su gente, tanto dolor y tanta destrucción? Crack. El plato se rompió por la mitad. Los nudillos de Riven se volvieron blancos por la fuerza y los pimientos quemados con arroz quedaron desparramados por el suelo. Con un grito ahogado, dejó caer los fragmentos del plato antes de hacer una profunda reverencia. «Mis más sinceras disculpas», murmuró al incorporarse. «Pagaré por este plato y luego te dejaremos disfrutar el resto de la noche. No quise importunarte». Pero Muhammad me escuchaba. En vez de ello, tomó el plato roto entre sus manos y lo acercó al oído, tarareando suavemente. Poco a poco ajustó el tono de su voz para llamar al espíritu dentro de la cerámica. Sintió cosquillas en la nuca cuando encontró el tono correcto, mientras el espíritu reverberaba con su tarareo. Manteniendo la nota, Muhammad levantó su collar e hizo tintinear las campanillas hasta que encontró la que estaba en sintonía con ella y el espíritu. Miró fijamente la campanilla de la luz del fuego. Cada una tenía un símbolo grabado que determinaba cómo reparar un espíritu resonante. Esta tenía el símbolo del humo, una línea simple con una curva que se hacía más profunda al final. Muhammad colocó los fragmentos por encima del fuego para que el humo los envolviera. En pocos segundos, los fragmentos se unieron. Solo quedaron unas cuantas vetas y rebordes del color del carbón que evidenciaban que el plato se había roto alguna vez. «Soy una reparadora», dijo mientras sostenía la losa para que la observara una Riven atónita. «No hace falta reemplazar nada». Riven tomó el plato y lo examinó. «¿Cómo funciona?», preguntó al mismo tiempo que deslizaba un dedo por una veta negra y gruesa. «Todas las cosas tienen espíritu, y cada espíritu desea estar completo. Les pregunto qué es lo que necesitan para repararse, y se los brindo». «Deja cicatrices», suspiró Riven. «Las cicatrices simbolizan sanación. Este plato no volverá a estar impecable, pero está completo y es fuerte. Hasta me atrevería a decir que es más hermoso así». Riven contempló el plato en silencio. «Todavía estoy aquí», dijo después de un momento. «Justamente porque causé tanto dolor y tanta destrucción, me quedo para expiar mis culpas». Muhammad asintió sombríamente. Estaba claro que, aunque invisibles, las cicatrices de Riven eran muy profundas. Tal vez esta noxiana fuera distinta a los demás. Pero luego, los ojos de Muhammad se toparon con la empuñadura de la colosal arma de Riven, una herramienta para lastimar, no para reparar. ¿Qué tan distinta podría ser en realidad? Muhammad se despertó con las lagañas en los ojos al oír un golpe seco en uno de los lados de su caravana. «Bandidos». Mientras agarraba su caldero más pesado, Muhammad recordó que Riven había insistido en montar guardia toda la noche, pero la reparadora estaba acostumbrada a lidiar con bandidos y siempre podía darles pelea. No obstante, cuando abrió la puerta, vio que Riven no necesitaría ayuda después de todo. Uno de los intrusos yacía hecho en ovillo al pie de la caravana. Riven se encontraba al lado de la fogata, rodeada por 3 bandidos corpulentos. Levantó la enorme empuñadura y Muhammad se sorprendió al ver que en el otro extremo solo había una espada rota. Aún así, el arma era formidable. Parecía latir en las manos de Riven, mientras ella esperaba que los otros avanzaran. El corazón de Muhammad se dio un vuelco al ver la espada. No le gustaba la idea de una noxiana derramando sangre jonia, pero continuó observando. Los bandidos se abalanzaron sobre Riven.
gritando incoherentemente, pero ella dio un solo paso hacia adelante y les repelió con un estallido de energía de su espada. El impacto hizo que soltaran sus armas, para luego buscarlas en la oscuridad. Muramad se dio cuenta de que Riven podría reducirlos a todos, pero no lo hizo. En cambio, levantó su espada, que comenzó a emitir un espeluznante destello verde. La magia dentro de la espada explotó hacia afuera y ahuyentó a uno de los bandidos con apenas tocarlo. Cayó al suelo, visiblemente aturdido. Para ese entonces, los otros ya estaban de pie y con las armas en las manos. Riven estiró el brazo hacia atrás y fragmentos de metal brillantes volaron a su encuentro desde la carreta. Los fragmentos se colocaron alrededor de la espada. Parecía que estaba casi completa, aunque todavía se veían algunos espacios vacíos entre las piezas. Los bandidos se abalanzaron sobre ella de nuevo. O eso intentaron. Riven blandió la espada y los lanzó contra la caravana con una ráfaga de viento repentina que les dejó inconscientes. Una victoria sin sangre. Muramad se abrió paso entre los bandidos derrotados con cautela. ¿Qué harás con ellos?, le preguntó a Riven, que ni siquiera había transpirado una sola gota de sudor. Riven se encogió de hombros y los fragmentos de su espada cayeron al suelo. Los ataré a un árbol hasta que amanezca. Muramad miró lo que quedaba de la espada. Ahora que había visto a Riven blandirla, ya no le parecía atemorizante. ¿Podría echarle un vistazo a tu arma? Riven frunció el entreceño y dio un paso hacia atrás. ¿Para qué? No tienes que entregármela. Solo sosténla en alto. Con cuidado, Riven levantó la espada. Muramad cerró los ojos y comenzó a tararear. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Riven, alarmada, justo cuando Muramad encontró el tono adecuado. Un par de ojos buscando, 3 cazadores, corazones llenos de odio, deseos de venganza, en llamas, todo en llamas. Muramad no se dio cuenta de que se había caído, hasta que sintió la mano de Riven sacudiéndola. ¿Estás bien? Alguien, murmuró Muramad con la garganta seca. Está buscando esta espada. Te está buscando a ti. Riven se puso pálida, pero sus ojos no revelaron sus pensamientos. ¿Qué hiciste, Muramad?, preguntó con un susurro bajo. Cometí un error al cuestionarte. Quería reparar tu espada para disculparme. No. La intensidad de la palabra tomó a Muramad por sorpresa. Si de veras quieres agradecerme, jamás repararás esta espada. Riven rió con una risa amarga. Solo hay una cosa que me gustaría que repararas, y es imposible. Pero gracias por ofrecerte. Suspiró exhausta y juntó los fragmentos de la espada. Deberías volver a la cama si quieres llegar temprano al mercado mañana. Muramad asintió y regresó despacio a su caravana. Al voltear la vista, vio a Riven junto al fuego, sentada y observando el cielo nocturno. Por enésima vez, Muramad deseó saber cómo reparar a las personas. La mirada de nostalgia y tristeza de Muramad, al recordar a la exiliada, logró desviar mi curiosidad unos momentos. Podrá haber conocido a Riven con el recelo de su país. Introducirse como noxiana en estas tierras, como ya lo he mencionado, es desear una pelea. Sin embargo, le tomó cariño a aquella joven con la espada rota. Demostró un fuerte sentido de justicia y una evidente ausencia de sed de violencia. Defendió la caravana como muestra de gratitud, aun sabiendo que no era del todo bienvenida. No puedo negar que mientras más escucho de Riven, más deseo correr a encontrarla, escucharla, documentar su lado de la historia. Con mi curiosidad de nuevo en primer plano, pregunté a la reparadora si sabía dónde podía encontrar a la exiliada, a lo que su respuesta fue: la dejamos junto con su tío en su granja en el centro de Galrin. No he sabido de ella en meses. Supongo que ahí será nuestra siguiente parada.